Propósito. Fe. Valor. Acompáñanos en el estudio de esta semana. Preparémonos para disfrutar el día de hoy, sábado 4 de febrero, con nuestro tema titulado Al estilo de Noé. Saludos cordiales, queridos chicos, ¿cómo les va? Aquí tengo a Enrique, tengo a Cristel. ¿Cómo están, muchachos? Un gusto, estamos súper bien. Cristel, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí con ustedes en esta semana estudiando una lección maravillosa. Así es, lección número 5, al estilo de Noé. Y vamos a comenzar con el texto clave. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8 y dice de la siguiente manera. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso Jehová dijo, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Queridos compañeros, aquí nos encontramos con una de las partes, al menos en lo personal, para mí tristes, principalmente poniéndome de parte de Dios. Se sintió triste en gran manera por cómo la humanidad respondía a sus llamados, pero también había alguien que hacía la excepción. Vamos a ver. Sí, es algo gratificante, poniéndonos, digamos, en los zapatos, es difícil, ¿va? Ajá. De Dios, que todos sus hijos, su pensamiento, o sea, antes de que tú actúes, piensas. Ujú. Antes, como dice el Salmo, ¿no? El impío está en su cama y piensa lo malo, llega en la mañana y lo efectúa. Y decir de continuo, de que siempre, constantemente estaba para el mal, quizás a algunos de nosotros se nos ocurre alguna fechoría ahí de vez en cuando, ¿ah? Pero esta Esporádicamente. gente, todo el tiempo y la mayoría, pero así como dicen de algunos productos antibacterianos, ¿va? Mata el 99.9% de las Siempre bacterias, hay un siempre hay un porcentaje. porcentaje. Y ese pequeño porcentaje, malamente comparado a Noé, es más bien lo bueno. Ujú. El porcentaje menor era lo bueno, porque solo menciona a Noé y a su familia que se salvó. Hablando de eso, en la actualidad, Cristel, has escuchado esa frase, ¿verdad? Que incluso en nuestro país se utiliza bastante, los buenos somos más, pero en aquel entonces los malos eran más. Bueno, aunque a la hora es la hora, saber si estamos igual que en el tiempo antediluviano. Estamos hablando justamente de esa época antediluviana y la Biblia nos está hablando acerca de Noé, su fe y todo eso. Vamos a ver, Cristel, ¿qué nos dices? Wow, yo la verdad solamente puedo imaginarme qué terrible tuvo que haber sido la sociedad en esa época para que Dios dijera, me pesa, qué pesar tengo de haber hecho al hombre. A veces en nuestros días vemos terrible cómo es este mundo, como dicen por ahí, normalmente patas arriba, la verdad, tenemos corrupción, tenemos picardía, tenemos crímenes. ¿Cómo habrá estado en esa época? Y lo que es aún más asombroso, la fidelidad, la fe de que solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Bien interesante porque ahí hay varios contemporáneos que están en la Biblia también, ¿no? Esa nos queda como una pregunta nomás, ¿no? En la lección pasada había un trasfondo que quizás no lo tocamos, que Enoc, a Ujú. los 65 años, tuvo a Matusalén. Ajá, Y Matusalén, fue el hombre que más vivió. ajá. Y haciendo bien las cuentas, Ujú. cayendo el diluvio Y él muriendo. y Matusalén muriendo. O sea que quizás hubo un traslape ahí donde algunos fieles fueron al descanso antes de entrar Noé y su familia en el arca. Hubieron algunos fieles. Sí. Podríamos así rebuscar entre renglones, ¿verdad? Como Ajá. Matusalén. Pero sí, solo Noé y su familia entró en el Así lo arca. dice la Biblia. Interesante porque en esa época, que era una época antediluviana, y todos sabemos, ¿verdad? Cuando hablamos de la sociedad antediluviana, una sociedad que la Biblia, ya ustedes lo especificaron y la Biblia lo dice,
su pensamiento era de continuo al mal. Pero ahora, trayéndolo para nosotros, ¿qué lecciones podemos aprender? Vamos entonces con la historia que nos narra el folleto y que está bien interesante, ¿no? Claro que sí. Comenzamos por ahí. Claro. Bueno, en cierta ocasión había un equipo de béisbol de niños y los entrenadores practicándolos querían que sus bolas llegaran hasta la malla donde ya se hace el jonrón. Ellos practicaban, le daban a ese bate, le daban a las pelotas, pero frustrados, tanto los entrenadores como los niños. ¿Por qué? ¿Qué pasaba, Enrique? Porque los niños estaban practicando en una cancha, por decirlo así, de adultos, De y adultos. quizás ellos eran sub 12, de 12 años, Y la bola no llegaba. y la bola no llegaba al jonrón, sino que se quedaba en el jardín central o en el jardín derecho, jardín izquierdo, y los niños se frustraron. Sí. Tuvieron que ponerle algunas mallas improvisadas, para que los niños se adecuaran a su nivel de bateo, ¿no? Y Sí. pudieran sobrepasar la cerca del home run del sub 12 de la categoría de ellos. Y interesante porque hasta que los entrenadores averiguaron a dónde iban a estar las mallas de los niños, las colocaron ahí. Ahora sí, los niños llegaban con sus pelotas, ya llegaban ahí y ya era más fácil. Aquí viene una frase que me llama la atención y vamos a ver, Cristel, ayúdanos con tus palabras en esta frase. Dios nos ha pedido que caminemos con Él en nuestra propia liga y que vayamos creciendo poco a poco. ¿Qué podemos decir de esto? Wow, increíble. La verdad es que mirábamos en la lección pasada acerca de Enoc, cómo él caminó con Dios en medio de un mundo de dificultad. Para Noé también, en medio de un mundo de dificultad, él logró caminar con Dios, él logró hallar gracia ante los ojos de Dios. Y pues a nosotros nos pide lo mismo. Dios no dice que será fácil. La verdad, incluso lo dijo en la Biblia, que en el mundo tendremos aflicciones, pero Dios nos pide que caminemos con Él, que nos esforcemos y la recompensa la tendremos segura. Amén. Ahí podría Sí. agregar, Ezra, Ajá. que nosotros somos como esos niños de la sub 12, Ujú. que bateamos y practicamos en una cancha de adultos en la fe, como Enoc, como Ujú. Noé, como Moisés, como José, como Juan el Bautista, y cuando uno se compara con estas enormidades, frustrar, y ¿no? las mujeres también pueden compararse con Débora, María. con María, la mamá de Jesús, Ajá. con Dorcas, Ujú. con Lidia, con Eunice y Loida, y pueden también podemos vernos que no damos la talla, Ujú. pero apuntaba bien Cristel, jugamos en la liga que nos corresponde, en la categoría que nos corresponde, tú también lo apuntabas, jugamos en la esfera que nos corresponde, jóvenes a la edad que tengamos, Ujú. estamos lidiando con las tentaciones y con las pruebas de nuestra propia categoría, Así es. cada uno. Dependiendo de la edad, incluso dependiendo del espacio, ¿verdad? Su barrio, su colonia, su iglesia, donde esté, cada uno tiene su propia liga. Y sus cosas internas Y también, porque también, todos sí. nosotros tenemos nuestras cosas internas, ¿verdad? De Así cómo es. vernos, cómo vemos a Dios. Y Dios nos pide que seamos héroes ahí también en nuestra esfera, en nuestro alcance. Así es. Un par de cosas que es bien interesante y la vemos en la lección. Una de esas, en primer lugar, el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene que tener la fe de Noé. De Noé. Tiene que tener la fe de Noé. ¿A qué fe nos referimos? Bueno, Dios le dijo 120 años queda. Óyame, él comenzó a construir un arca sin ver una gota caer. Cristel, compártenos aquella historia que nos contaste ahí fuera de cámaras, por favor. Así es. Bueno, estábamos comentando un poco acerca de la fe, cuán importante es, y en esta lección podemos ver mucho esa importancia de la fe, como fue el caso de Noé. Pues déjenme comentarles que había una vez, vamos a contarlo así como, Ajá, como las érase una vez. introducciones. Redoble de tambores. Excelente, ahí está, ahí viene la producción. Érase una vez, en algún pueblo muy lejano, se reunieron todos los habitantes para pedirle a Dios en oración que lloviera. Había demasiada sequía, ya no había comida, ya no habían cultivos y ellos querían que lloviera.
Pues resulta, déjenme contarles, amigos, que se reunieron todos en la plaza del pueblo. Wow. Niños, jóvenes, adultos, viejitos, animales, todo el mundo se reunió en la plaza del pueblo para orar y pedirle a Dios que lloviera. Pues resulta que de todos los habitantes de aquella comunidad, solo un niño llegó a orar junto con una sombría. Wow. Todos los Todo el demás mundo sin quedó sombría. asombrado, ¿verdad? Y este niño, ¿por qué trae una sombría? Ahí está la fe. La Por- fe no solo es orar y pedirle a Dios, es creer Creer que que va a realmente suceder. va a suceder. Amén. Tenías una frase guardada ahí con respecto a la fe. ¿Nos las puedes compartir? Así es, queridos amigos, queridos jóvenes, se encuentra en los puntos de vista de esta semana. Es una frase increíble. Autor es Purkiser, que es un erudito, escritor y predicador estadounidense. Nos dice, la fe es más que creer que algo es verdad. Es creer que algo es verdad al punto de actuar en base a ello. Amén. Te puedo añadir a eso algo que dice acá. Al leer la historia de Noé y del diluvio, es necesario que recordemos que la clase de fe que tenía Noé es absolutamente posible para nosotros. Contextualizada a nuestros días. Contextualizando, ¿verdad? Lo Sí. que decía Cristel con respecto al niño que él oraba, pero llevaba la sombría, ¿no? Y así creo que tenemos que tener nosotros una fe actitudes, acciones movidas por nuestra fe. Y Enrique, para que hablemos acerca de contextualizar y lo que tú estás diciendo ahorita, ¿verdad? Sobre la fe, que todo tiene que ser movido por la fe. Hay escenas, hay símbolos, hay actos del tiempo antediluviano, en el tiempo de Noé, que podamos decir, bueno, estamos viviendo los mismos tiempos, hay paralelismos entre ellos y que esta fe de Noé nosotros también la abracemos. ¿Qué piensan ustedes? Muchos paralelismos. Ajá. Por ejemplo, se dice que Noé, si lo comparamos con el ministerio de un pastor, Ajá. imagínate, 120 años predicando y solo obteniendo 7 personas en su iglesia durante Ujú. 120 años. Qué frustrante Y para algunos, ¿no? frustrante, digamos, para algún pastor que está acostumbrado, digamos, a bautizar en un año que 60, 80, 120 almas para Ujú. Cristo. Y él en 120 años, 7 personas. Aquí vemos también la dificultad que se tiene de la predicación del evangelio. De un tiempo para acá ya no vemos aquellos bautismos, la gente acercándose. Cuesta más predicar y cuesta más ser recibido también. Creo que esa es una de las partes que podríamos La contextualizar. condición de la gente al responder al llamado de Dios. Correcto. Pero hay que reconocer algo, que es Ajá. la otra parte que nos toca a nosotros. Noé no dejó de testificar durante esos 120 años. Sí. Y es algo que debemos aprender en paralelo con nuestra Ujú. historia y la historia de Noé. No debemos de dejar de predicar el evangelio. Otros paralelismos o similitudes de aquella época a la nuestra, Cristel, al menos yo comparto uno, a ver si tú nos quieres compartir alguno que tú puedas ver cosas parecidas en aquella época de la sociedad con la nuestra. Yo considero también que una de esas cosas, tal como dice la Biblia, que el pensamiento de las personas era de continuo al mal. En la actualidad nosotros vemos que la sociedad, incluyéndonos nosotros los jóvenes, ¿verdad? Estamos relacionados prácticamente con una sociedad que solamente está pensando en hacer el mal. Esa es otra cosa muy similar en el tiempo de Noé con la nuestra. También por ahí otro elemento es que hay un juicio en aquella época y la nuestra. A ver, Cristel, ¿qué otro paralelismo podemos encontrar? Bueno, la verdad es que esta historia de Noé es muy semejante a lo que vivimos hoy en día. Ajá. De hecho, la Biblia nos dice que en el tiempo del fin será como en los días de Noé. Ajá. Y yo creo firmemente que estamos casi en el tiempo del fin. Yo no sé, amigos, hermanos que nos miran, yo siento que Cristo Jesús ya viene. Las señales ya están más que claras y siento que estamos viviendo así como en los días de Noé. Estamos predicando, estamos haciendo la misión, pero, aquí viene el contraste de la historia, el antagonismo de la historia. Siempre habrá gente que se burle de nosotros.
Así como sucedió en Noé, decían que estaba loco, que eso no iba a suceder, que para qué trabajar tanto. Muchas veces a nosotros nos puede suceder eso, que para qué ir a la iglesia, que para qué esforzarse, pero la verdad es que vemos en la historia de Noé reflejado un milagro, vemos el amor, la compasión que tuvo Dios en aquel tiempo y la misma compasión que tiene Dios para nosotros en el tiempo de hoy. Amén. Amigos, quiero hacerles Ujú. una aportación. Al leer el pasaje de Noé, ¿qué encuentran? Una promesa a la cual aferrarse, una lección que es necesario que aprendamos, un ejemplo a seguir, una advertencia que deberíamos escuchar, una gratitud que tenemos que expresar, una oración que deberíamos hacer o un curso de acción que es necesario seguir. Me encantó esto porque realmente Dios le dice a Noé, oye Noé, mira, tú has hallado gracia delante de mí. Dentro de todas estas personas que continuamente desean ofenderme, tú has hallado gracia delante de mí. Hazte un arca de tal y tal medida, porque yo enviaré un diluvio. Ujú. Y esa fue la única Biblia la única palabra que recibió Noé. Esa No, fue, sí. esos pocos versículos fue el todo de su apoyo Ujú. escrito para alimentar su fe durante 120. No dice que Dios volvió a hablar a Noé a los 20 años. Le dice, Noé, te quedan 100 años, te confirmo que dentro de 100 años, y así sucesivamente, ¿va? Sí. Sino que solo una palabra, Noé la cree y va viviendo su vida conforme a esa única palabra que recibe. Así deberíamos de ser nosotros en la actualidad. Recibimos la palabra y la obedecemos como una promesa, Ujú. como una gratitud que expresar, como una oración y también como una acción que debemos de tomar y perseverar en ello. ¿Y podemos ser en la actualidad fieles como Noé? Ya vimos que tenemos justamente similitudes en nuestra sociedad con el tiempo antediluviano. Definitivamente, si nos tomamos de la mano de Dios, podemos lograrlo. Hay una similitud Ujú. que a todos nos cae. Y es que nosotros hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios también, porque si no, Él no hubiese mandado a Cristo Jesús a Ujú. morir por ti y por mí. Porque digamos, aquí esta lección habla de varias cosas, por ejemplo, la salvación y también un juicio. Un juicio, sí. Dios provee la salvación mediante el arca y mediante el diluvio, el juicio que extermina a esta población Ujú. que no adora al Señor. Entonces, hay una salvación y hay un juicio ahí. Entonces, ¿qué optamos nosotros? ¿Solo por el juicio o podemos optar por la salvación? Y la otra cosa, el arca era justamente grande Para los que iban a ser salvos. para los que iban a ser salvos. Dios tiene medido. Y no es que Dios tiene contadas las personas así, pero es que Dios sabe la extensión de la salvación, no que Él puede proveer y decir, bueno, usted ya no puede entrar porque ya está el cupo lleno, como a veces vamos a algunos lugares, no, espere porque está lleno acá, o cuando vamos a una cita médica, no, por orden de llegada, no, espere, a ver si lo atendemos, O ¿verdad? como en un bus, ¿verdad? No, ya está lleno, ya no hay Ya está espacio. lleno. Y si es el último, Sí. te quedaste. Entonces, la salvación de Dios está para ir para Está para nosotros. todos. Aquí hay un detalle bien interesante en lo que tú estás hablando y tiene que ver con la fe. Recuerden que estamos hablando sobre Noé y la fe de Noé, la importancia para nosotros en esta fe en nuestros días, también para los jóvenes, porque estamos hablando de que podemos ser como Noé, con esa fe. La idea es confiar suficiente como para en ese entonces entrar en el arca, pero para nosotros en nuestros días para seguir creyendo que nosotros tenemos también la oportunidad de la salvación. ¿No es cierto, Cristel? Tenemos la oportunidad nosotros de la salvación y Así podemos es. confiar en ella. Todos tenemos la misma oportunidad. De hecho, Hebreos 11:7, voy a compartir ese versículo Sí. porque me encanta. Dice, por fe, Noé, cuando le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, él decidió obedecer y construir la barca para salvar su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia
que se obtiene por la fe. Nosotros también, Amén. por la fe. Esa palabra tan pequeñita, la verdad, puede marcar una gran diferencia, y por la fe nosotros tenemos la misma oportunidad de ser herederos de la justicia. Y Amén. como tú decías en los puntos clave, en los puntos de vista, obrar de acuerdo a la fe. No podemos simplemente tener fe, sino accionar, Ser caminar, congruentes. ser congruentes. Tengo Ujú. fe, tengo obras y sigo perseverando. Ujú. Sin duda. Miren, hay una parte que me llama la atención también en esta lección, y es que no solamente nos habla acerca de Noé y su fe, sino que también demuestra a través del diluvio la destrucción que está para Satanás. Sí. Porque en ese momento en el que el mundo está prácticamente destruido, se hace una similitud con el milenio que va a estar Satanás atado porque no tiene a quién engañar. Así que ahí nosotros encontramos más que cuando decimos el arca de Noé, que lo primero que se nos viene, ¿qué es? Un barco grande, Sí. animalitos, algunas pocas personas, una historia fascinante, una historia que hasta para muchos increíble o difícil de creer. Más allá de eso, también nos habla del destino de Satanás. Miren qué interesante Claro. qué cosas interesantes podemos encontrar en esta historia sobre la destrucción de Satanás, pero también lo que hay para los hijos de Dios. Y miren, el tiempo otra vez se nos está yendo. Qué rápido, ¿no? Vamos a compartir con nuestros jóvenes las últimas palabras y mensajes que podemos dejar en la vida de ellos. Comenzamos con las damas. A ver, Cristel. Bien, si tuviera que resumir esta lección en 2 palabras, amigos, déjenme contarles que yo elegiría la palabra amor. ¿Por qué amor? Porque en esta historia podemos ver el amor de Cristo Jesús, la compasión que tuvo, porque aunque la humanidad estaba perdida, Él dijo, yo les voy a dar una oportunidad. No todos la aprovecharon, lastimosamente. Esperemos que en nuestros días sí podamos hacerlo. Y otra palabrita también ahí, la fe. Fe, definitivamente, tenemos que trabajar. No es fácil, no fue fácil para Noé, no es fácil para nosotros, pero tenemos que tener una fe. Decían por ahí en unas lecciones pasadas, no es una cuestión de fe y obras, más que todo es una fe que obra. Tenemos Amén. que tener esa fe dispuesta a accionar también. Fe y acción. Enrique. Podríamos decir lo que dice Mateo 24:37, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hemos repasado muchos paralelismos, pero Ujú. si pudiéramos cambiar la historia, porque tenemos el poder de cambiar la historia, podríamos decir, no nos parecemos a los que perecieron. Si pueden haber paralelismos con nuestra sociedad hoy, Ujú. la única diferencia es que aquellos ya no tienen poder de decisión, ya no existen. Pero nosotros que ahora estamos aquí, que vivimos, que somos jóvenes y que podemos darle un giro drástico a nuestra vida en pro de nuestra salvación, démoslo, porque como en los días de Noé, así será la segunda venida del Señor. No parece que viene en gloria y majestad, pero Él vendrá en gloria y majestad a dar a cada uno según sus obras. Amén. Finalizo también diciéndoles, estamos viviendo en una época que es la época del tiempo del fin. Muchas personas en aquella época no creían. Y si alguien en algún momento creyó, dejó de hacerlo porque al final solo Noé y su familia terminaron estando dentro del arca. Noé, toda su trayectoria, prácticamente confió en aquellas palabras que Dios le dijo. Confiemos nosotros en lo que Dios nos ha dicho. Agarremos la palabra de nuestro Dios y pongámosla en práctica. Que Dios les bendiga. Mucha fe para todos. Vemos, Dios les chicos. bendiga. Que Dios me les bendiga. Propósito. Fe. Valor. Te esperamos la próxima semana en un estudio más.